Bueno, muy buenos días a todos. Dios me los siga bendiciendo. Damos gracias a Dios por todos los que están ahí pendientes, conectados y los que están aquí presentes. Damos gracias a Dios por su fidelidad, por estar aquí juiciosos, cumpliendo con esa cita con Dios. No con el hombre, sino ¿con quién? Con Dios. Y especialmente hoy en Santa Cena, ¿no? Es el primer domingo de cada mes. Siempre a Dios se le da lo primero y lo mejor. Amén. Así que les invito a que por favor abramos nuestras Biblias en el libro de Primera de Corintios capítulo 15. Vamos a leer los versículos 57 y 58. Primera de Corintios 15, 57 y 58. Pero vamos a leer la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Amén. Ya. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por bendecir nuestras vidas con tu palabra, por guiarnos a través de ella y darnos de tu Santo Espíritu para poderla entender correctamente. Gracias, Espíritu de Dios, por moverte en cada uno de nosotros, para que podamos realmente comprender lo que tú nos quieres hablar hoy y ponerlo por obra de una manera adecuada. Gracias, Espíritu de Dios, por usarme también como tú quieras. Por eso, en el nombre de Cristo Jesús, cayó toda voz, que no sea la voz del Espíritu Santo en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, el título que Dios me da para esta palabra es Victoria. ¿A cuánto nos gusta estar en victoria? A todos, ¿cierto? ¿Quién es el que no quiere estar en victoria, no? Pero ¿victoria contra qué? ¿Cuál es la victoria que aquí habla Dios? Que debemos dar gracias a Dios, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria. ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Victoria contra el pecado. Porque nosotros los seres humanos, cuando entró el pecado, estábamos sumidos en el pecado. Es más, pensando que estaba bien el pecado. Muchas veces atrás, sin conocer de Cristo, sin conocer de Dios, hacíamos las cosas normales, común y corriente, pensando que eso era bien. Y resulta que era pecado. No teníamos el conocimiento y no sabíamos qué era realmente pecado. Pensábamos que pecar era matar o robar o violar y no más. De resto, hay más pecados. Y pensábamos que eran pecados graves y pecados veniales. Sí, que un pecado grave, cometer adulterio, uy, es terrible lo que usted hizo cometer. Pero una mentirita, esa, una bobada, es un pecadito ahí chiquito. Pero para Dios, tanto el que comete adulterio como el que miente, es pecado. Punto. Para Dios no es ni grave ni venial, es pecado. Tanto el uno como el otro están en pecado. Ya, simple. Que el mismo hombre se pone a decir cuál es el más grave y cuál es el menos, eso es el hombre que se inventó eso. Pero Dios es el que nos va a decir y nos va a guiar para tener el conocimiento correcto y poder salir del pecado. Sin Dios, sin Cristo, estábamos vendidos al pecado. No podíamos salir de él. Tal vez algunas veces intentamos, ¿usted por qué no cambia? Usted mide ese carácter geniecito. Y cada vez que está de mal genio, con groserías, insultos, rompe, tira, ¿qué no hace? Entonces, pues no sé, yo he intentado, pero no. Y Dios dice, te voy a dar la victoria. ¿A través de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo ya nos dio la victoria. Ya está dada la victoria. Caro Señor, por favor, dame la victoria. Y Dios dice, ya te la di. Cuando pongas tu fe en Jesucristo y abras tu corazón para que Él entre en tu vida y lo permitas obrar en tu corazón, verás la victoria
de Dios, porque la victoria es con Cristo, en Cristo. Sin Cristo nunca podremos contra el pecado. Jamás. Pero con el Señor en nuestras vidas, con Jesucristo en nuestros corazones, poniendo nuestra mirada y nuestra fe en Jesucristo, fácilmente podemos vencer el pecado. Pero ¿por qué Dios quiere que venzamos el pecado? ¿Por qué Dios dio la victoria contra el pecado a través de Jesucristo? Porque el pecado es muerte. La paga del pecado es muerte. Muerte espiritual y muerte física. El pecado trae aflicción, dolor. El pecado trae enfermedades. El pecado trae mucho dolor a las personas. Infelicidad. Yo quiero ser feliz y no puedo. Entra en amargura, con depresiones, con ataques de ansiedad, sus emociones totalmente descontroladas por el pecado. El pecado es el que hace todo eso. Pero el pecado del diablo, hay otro personaje, el diablo, lo hace placentero, muy llamativo y hasta espectacular. Que dejarlo es complicado, ¿cierto? Porque ¿cómo voy a dejar algo que amo y que me gusta? ¿Cierto? Entonces, por eso la complicación de salir del pecado. Porque la persona cuando le dice, eso es pecado para usted, pero en mi opinión no. A mi parecer yo estoy bien. Usted que dice que es pecado, y allá en la Biblia dice que es pecado. Pero la Biblia, ¿quién la escribió? Simples hombres ahí. Yo no creo en eso. Es puro cuento ahí para amargarle la vida a uno. En su ignorancia dicen eso. Por falta de conocimiento, dice la palabra de Dios que mi pueblo fue destruido. Empiezan a ser destruidas sus emociones, su intelecto. Empieza a ser destruida su salud. Los hogares, los matrimonios destruidos por el pecado. ¿Cuándo se ve un matrimonio que dure? Dure toda la vida. Se supone que el matrimonio debe durar ¿cuánto? Toda la vida. Hoy en día ya ni se quieren casar. Pues ahí vivamos juntos y si nos va bien, listo, y si no, pues cada uno por su lado, ¿no? Eso que para amargar no hay con matrimonio, una firmada en un papel no dice nada. Ese es el concepto de las personas que están guiadas por el mal, por el enemigo, por Satanás. Un enemigo que quiere entorpecer nuestras vidas, que quiere enceguecer nuestro entendimiento para que no comprendamos que eso que estamos haciendo es pecado y que nos destruye, que nos mata, que nos va a hacer pasar la vida miserable. El mismo pecado en el que la persona se goza, después ese mismo pecado lo hace ser miserable. Y la terrible es que la condenación se va al infierno. Pues yo miraré en mi vida, sí que yo miraré qué hacer. Yo asumo la responsabilidad. Si eso es verdad, pues listo, cuando se muera se va a dar cuenta si era verdad o no. ¿Cierto? Pero el mismo Señor nos dijo, es necesario enviar a alguien a que les hable, porque todos estábamos apartados de Dios. Todos estábamos en pecado. No había ni uno justo, ni uno bueno, ni siquiera uno. Qué pena, pastor, pero mi mamá es una santa. Qué pena, pero con mi mamá sí no. Todos. Su mamá, su papá, su abuelo, su abuela, su tío, todos necesitamos salir del pecado, necesitamos ser libres, necesitamos que nos den la victoria. Y como vio Dios que el ser humano estaba sumido en el pecado, vendido al pecado, y que no podía salir de él y antes se recreaba en el pecado,
envió a su Hijo Jesucristo para rescatarnos. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Y vino nuestro Señor Jesucristo en forma de hombre. Se despojó de ser Dios y se hizo como uno de nosotros. Para mostrar que sí se puede vivir aquí en esta tierra sin pecar. Ah, pues Él era Dios. Pues, fácil para Él. No, Él se hizo como uno de nosotros. Cuando alguien te diga, te predique que Jesucristo no vino como hombre y se hizo como uno de nosotros, esa es la predicación del anticristo, es doctrina de error. Ten cuidado donde te metes, ten cuidado donde estás escuchando palabra. Porque algunos te dicen que es palabra de Dios, pero es falso. Necesitamos por eso leer la Biblia, para salir de los errores. Porque nos toca, el que no lee la Biblia, le toca creer lo que le digan. ¿O no es así? Le toca. No, pues si el pastor allá dijo, pues tocará. Si él dijo que así es, pues. Y si es engaño, si es un pastor falso. ¿Cierto? Que le digo, no, que para cuando antes de que te cases tienes que pasar primero por mí. Venga para acá. No, y si el pastor dijo, y es un honor para que primero estar con el pastor. ¿Dónde se metió usted? Eso es pecado. Se supone que en la iglesia nos hablan de santidad. Nos hablan es de obediencia a Dios para salir del pecado. No que el mismo pastor involucre a los demás en el pecado. Amén. La idea es que salgamos todos en victoria del pecado. Pero eso, al salir del pecado o al combatir contra el pecado, porque es una lucha contra el pecado, se va a sufrir. Mire lo que nos dice Primera de Pedro, capítulo 4, versículos 1 y 2. Dice así: puesto que Cristo ha padecido por vosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para que no viváis el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Amén. Puesto que Cristo padeció en la carne, nosotros armémonos de ese mismo pensamiento. Porque quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Para que ya no andemos en las mismas concupiscencias. ¿Qué quiere decir concupiscencia? En los deseos malos y pecaminosos que teníamos. Usted no quiere tener una mujer, sino quiere tener varias. No se quiere acostar con una, sino con todas. ¿Eso está bien? Y mujeres también les pasa lo mismo. Mamita, hágase respetar, pero es que yo no quiero que me respeten. Al contrario. Entonces, ¿por qué? Porque no lo ve como pecado. Porque lo ve como chévere, espectacular, la vida hay que gozarla, hay que disfrutarla. Y el diablo engañando a ¿cuántos? Hasta que viene nuestro Señor Jesucristo y dice, yo padecí en la carne para terminar con el pecado, para que tú puedas entender que tú también vas a tener que padecer. ¿Qué quiere decir padecer? No es que estés sufriendo por dejar el pecado. Ay, verdad que ahora no puedo rumbear, ni tomar, ni acostarme con ninguna mujer o con... Ay, cuando antes pecaba, tan chévere que la pasaba, pero ahora... Y llorando. ¿Cómo sufre? Porque no puede pedir a pecar. ¿Eso quiere decir que padecer por el pecado es eso? No. Esa persona no ha sido libre. No está en victoria. Amén. Se está sufriendo porque no puede irse a pecar. Yo ya me di cuenta que no puedo vencer el pecado, entonces la única solución que yo veo es unírmele. Con el que no puedas, pues únete a él, porque si no puedo, ¿para qué? Yo he intentado y Dios sabe que lo he intentado, pero no he podido. Hasta que vienen las buenas nuevas de salvación, viene la predicación del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que quiere decir buenas nuevas, buenas noticias.
¿Qué quiere decir? Es, hijo mío, ahora te voy a sacar de ese pecado o de esos pecados, de todos esos pecados en el que estabas. Pues que yo no me quiero sacar. ¿Por qué las personas no se quieren salir algo? Porque se está disfrutándolo. Pero cuando vienen las consecuencias del pecado, ahí sí dicen, yo me quiero salir de esto, pero no pueden. Están ya encarcelados por el diablo, una cárcel de maldad. Están encarcelados en su pecado y no lo pueden salir de ahí. Y el diablo le pone grillos para que no puedan salir y los encarcela, rejas. ¿Usted cómo así que se me va a ir? No, señor, usted ya está esclavo en el pecado y aquí se me queda, dice el diablo. Pero ¿quién puede contra el Señor Jesucristo? ¿Quién puede contra Dios? El poder de Dios es ampliamente superior al del diablo. Aunque el diablo tiene poder y nos tenía sumidos en el pecado, ahora viene nuestro Señor Jesucristo a darnos el rescate, a darnos la victoria para que podamos vencer el pecado. Amén. Yo sin Cristo nunca pude dejar el pecado. Intenté dejar de tomar, que tomaba todos los días. Me perdía 3 días tomando. Intenté dejar de hacerlo porque me decían, usted va mal, usted no sé qué, piense en su mamá, piense en no sé qué, piense. Y las personas que me decían eso me fastidiaban terriblemente. Apenas las veía, ay, hermano, sí, ya, fastidio a esta gente. Como canzones. No decía esas palabras, otras palabras más fuertes, adjetivos calificativos fuertes. Y pensaba que esa gente es más locos ahí diciéndome que, ay, mire, busqué de Dios, miren, ay, mire. A mí me decían de Dios y era como, me endemoniaba más. Mi mamá una vez me dijo, aunque sea le hace un salmito en la Biblia. Y ese día me fui y me tomé 3 días perdido tomando. Que no me gustó que me dijeran, rebelde el mucharejo. Pero ¿quién puede contra la rebeldía? Dios. Que tu hijo está en rebeldía, que tu hija está en rebeldía, que fulanito está, que mi esposo no quiere caminar con que mi esposa sea. Tranquilo, que Dios ya nos dio la victoria. Si te acoges a Él, ¿no? Si pones tu fe y confianza en Jesucristo. Amén. Él lo restaura todo. Él te saca de esa condición del mal y de las consecuencias que venían, que ya la persona estaba sufriendo. Lo saca el Señor. Amén. Por eso empezamos a padecer en el sentido de que por dejar el pecado, muchos van a pensar que nos volvemos locos. Por dejar el pecado, algunos se van a apartar de nosotros. Vamos a ser enemigos de otros. Y sin nosotros hacer nada, solo por hacer lo correcto. Ese es el padecimiento por el pecado. Y el que padeció en la carne terminó. Pero algunos no soportan ese padecimiento. Entonces vuelven otra vez al pecado. Que me digan loco, que me digan fanático, que me digan esto, que lo otro, que exagerado, que mejor dicho, que a mí me han dicho de todo. Porque dejé el pecado. Porque digo, eso es brujería, no la siga. Eso es fornicación, es pecado. Eso es adulterio, es pecado. Es mentira, es pecado. Es chisme, es pecado. Amén. Es murmuración, es pecado. Esas palabras que están saliendo de tu boca, así groseras, morbosas, es pecado. Romper las cosas con ira, con rabia y tirar y todo y maldecir, es pecado. Golpear a alguien es pecado. Pero es que me la sacó él y empezó, pues, yo no soy bobo. Y además yo no me la dejo montar de nadie. Ah, ya. Es la excusa para ir golpeando a los demás, pateando, insultando. Es que es la única manera que lo respetan a uno. Ah, ¿sí? ¿Será que en Dios nos podemos hacer respetar es haciendo el bien? ¿Cierto que sí? Dios, pues nos dice,
en el libro también de Primera de Pedro 2, del 20 al 25, mire lo que nos dice la palabra del Señor. Pues, ¿qué gloria es si pecamos, si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca. Quien cuando lo maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Quien llevó al mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Amén y amén. Qué bendición, ¿no les parece? Jesucristo se vino y se hizo como nosotros, pero sin pecado. Él fue tentado en todo, pero no pecó. Ni siquiera se halló engaño en su boca. Y nosotros debemos seguir sus pisadas. Y dice el Señor, ¿qué de bueno es que te abofeteen y tú soportes por el pecado que cometes? Porque cometió adulterio, entonces la esposa le insulta a la familia, los familiares, todo eso. Y dice esa bofeteada, y lo soporta. Sí, yo la embarré, pero va a seguir así que. Y lo soporta, pero sigue en su pecado. ¿Qué bueno tiene eso? Nada. Pero si tú haces lo bueno y te vienen a insultar y lo soportas, eso sí es agradable delante de Dios. Amén. ¿Y usted por qué es tan fiel, tan bobo? Usted tiene tantas mujeres detrás de usted, hermano. Aproveche. No, gracias, yo quiero ser fiel a mi esposa. Primeramente a Dios y a mi mujer. Ay, qué tipo tan bobo, tan tonto, tan menso, tan... Bueno, en fin. ¿Cuántas cosas pueden llegar a decir? Mujeres que se empiezan a ofrecer y si no, es que es homosexual usted o qué. No, porque eso también desagrada a Dios. Entonces, ¿qué es? Es que tengo a Cristo en mi corazón. Es por eso. Y cuando uno dice, es que tengo a Cristo, loco, fanático. ¿Les parece cosa extraña que nosotros no vayamos con ellos en su pecado? ¿Les parece rarísimo que no corramos en el mismo desenfreno? Y nos ultrajan. ¿Cuántos estamos soportando eso? El que soporta eso diga, terminó con el pecado. No importa lo que te digan, tú sigue adelante obedeciendo a Dios. Amén. Porque al principio va a ser así. Pero lo importante es que uno siga obedeciendo al Señor. ¿Y cómo lo logro? Con Cristo en mi corazón. Con el Señor Jesucristo en mi vida. Porque Él llevó todos mis pecados sobre la cruz del Calvario. Y me dio la victoria cuando resucitó victorioso contra el pecado. Amén. Tenía que venir Jesucristo y padecer por una sola vez, pagar el precio que todos nosotros merecíamos para que todos los que creamos en Él seamos libres del pecado. Amén. Algunos entienden, se celebran hasta Semana Santa y ni siquiera saben lo que están haciendo. Van allá a la reunión, a misa, y después a rumbear y a tomar, y a fornicar, y a mentir, y a ser deshonestos. Mejor dicho eso. Entonces dice, ¿esto qué es? ¿No has entendido qué fue lo que yo hice por ti? Jesucristo nos dio la victoria contra el pecado. Amén. El que tiene a Cristo vencerá siempre el pecado. Miren lo que nos dice en el libro de Filipenses,
capítulo 2, vamos a leer del 5 al 11. Dice así: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Uy, qué poderosa también esta palabra, ¿no? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de ser Dios y se hizo como uno de nosotros para pagar el precio que nosotros merecíamos. Y mostrarnos que aún estando en esta condición de hombre, de ser humano, pudo vencer el pecado. Y que solo una persona libre de pecado, una persona pura, perfecta, podía ser sacrificada para librarnos a todos nosotros los que creamos en Él. Nadie podía ser, nadie había sido puro como Jesucristo. Tenía que ser alguien puro, perfecto, sin mancha, sacrificarse por el mundo entero. Y Jesucristo vino a eso, su fin. Su propósito de venir aquí era morir en la cruz para salvarnos del pecado. Imagínense que le digan: oiga, te encomiendo esta misión, tienes que ir allá a despojarte de todo lo que tienes de ser Dios y va a ser como uno de ellos. Y vas a tener que morir, y fuerte, porque la crucifixión es algo terrible. ¿Qué dices? Por amor al mundo lo voy a hacer, dijo el Señor Jesucristo. Y dijo Dios: envía a mi único hijo, a Jesucristo, a padecer acá. Amén. Y Jesucristo fue abofeteado, insultado, lo golpearon, le hicieron, lo latigaron con unos látigos que tenían 7 ramificaciones, en cada ramificación tenían huesos filudos, que cada vez que hacían así le rasgaban todo, por eso todo su cuerpo quedó toda una llaga. A veces las representaciones de la crucifixión de Cristo no es nada lo que realmente pasó, solo hay una que se asemeja. Una de Mel Gibson, que esa sí es como la más real, lo que realmente le pasó al Señor Jesucristo. Y uno ve eso y queda uno: uy, ¿cómo se pudo prestar voluntariamente para hacer eso? ¡Qué amor más grande! No hay un amor más grande que ese. El amor de la mamá es el más grande. No, el amor más grande es el de Dios, es el de nuestro Señor Jesucristo. Que la mamá tiene ese amor perfecto de Dios. Pero el amor más grande es el de Dios. ¿Cuánto lo creemos? Amén. Y Jesucristo vino para rescatarnos, porque estábamos descarriaditos. Estábamos muy mal. Hasta que se venga para acá, hijo, yo vengo a rescatarte. ¿Qué tengo que hacer? Creer en lo que yo hice en la cruz. Creer en mi resurrección. Creer que yo resulté victorioso y que yo pagué en la cruz por tus pecados. Y que en este momento que tú me recibes, todos tus pecados son perdonados, los que hiciste atrás. Pero de aquí en adelante, yo te voy a tomar cuenta y te voy a corregir si pecas. Y te voy a castigar. Amén, Señor. ¿Listo? Que vamos con toda. ¿Cierto? Porque te voy a dar la victoria contra el pecado. Ya te di la victoria con mi sacrificio en la cruz. Amén. Entonces el que realmente deja obrar a Cristo en su corazón, se notará cómo que empieza a vencer el pecado. Es más, empieza a apartarse del pecado porque empieza a sentir repulsión por el pecado. Antes sentía atracción por el pecado. Antes me recreaba, antes corría hacia el pecado. Pero ahora, con Cristo, empecé a sentir fastidio, no por las personas, sino por el pecado. Amén.
Que camine, hagamos y rumbiamos y tomemos y fumemos y que venga esta droga y que venga, camine, fornicamos. No, gracias. ¿Por qué? Porque yo ya no, yo aborrezco todo lo que es desobediencia a Dios. Porque no entendía que era el pecado. Y en el libro de Primera de Juan 3 nos dice eso, que es el pecado. Y cómo Jesucristo lo venció. Mire, Primera de Juan 3, vamos a ver del 4 al 9. Dice así: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció, o sea, nuestro Señor Jesucristo, para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Uy, tremenda esa palabra, ¿no? Yo cómo sé que realmente Jesucristo entró en mi corazón, que realmente lo busqué de todo corazón, que realmente le pedí que entrara y que realmente le entregué todo mi corazón. Me empiezo a apartar del pecado. Ya no peco más. Amén. Yo intenté dejar de pecar sin Cristo y no pude. Imagínense ya un alcoholizado. ¿Qué? Mi esposa obviamente no me conoció así, ¿no? Ya me conoció transformado por el Señor. Si no, no se casa conmigo. ¿Cierto? Le doy gracias a Dios que mi esposa nunca me conoció así. Porque hubiera sido muy desilusionante. Pero le doy gracias a Dios que me transformó. Le doy gracias al Señor Jesucristo que me rescató. Le doy gracias a Dios porque vi la victoria desde apenas entró Jesucristo en mi corazón. Cuando Jesucristo entró en mi corazón, lo primero que oí fue la voz de Dios que me dijo: hijo, te amo. ¿Por qué yo andaba sumido allá en el trago? Porque era falto de amor. Buscaba amor. Y lo buscaba donde no había un genuino amor. Y me refugié donde no debía. Pero Dios me dijo: ahora sí, ven a mí, que el refugio es en Dios. Y yo te daré el verdadero amor, el perfecto amor. Y cuando uno se siente amado, realmente es que uno empieza a cambiar. Amén. Porque por los pecados uno es rechazado, por el pecado, por el carácter, por muchas cosas puede ser uno rechazado. O porque nació feíto o feíta. No, yo nací feo, me rechazan todo. Dios dice: tranquilo, hijo mío, no sufras, que yo te tengo la persona adecuada para ti. Amén. Aunque seas feíto, tranquilo. Amén. Dios siempre nos dará lo mejor. ¿Cuánto lo creemos? Y aquí donde dice el Señor: hijo, te vas a sacar primero del pecado. ¿Me permites, hijo? ¿Me permites, hija, sacarte del pecado? Porque no será con tu fuerza, no será con tu capacidad, sino será con mi Santo Espíritu y con mi poder, dice el Señor. Amén. Si tú sigues intentando con tus fuerzas y tu capacidad, te vas a traumatizar. Y no lo vas a lograr. Pero si dejas que yo lo haga, si te rindes a mí, verás mi poder en tu vida. El poder no es temblar y tirarse al piso. Poder es que sea transformado por el Señor. Y que se vea esa transformación en que el pecado se fue. Porque Jesucristo vino y deshizo esa obra del diablo en mi vida. Y se nota porque lo dejé. Es más, ya ni siquiera me siento tentado. Amén. A mí intentaron volverme a tratar de pecar y todo, pero apostaron a los amigos con los que yo tomaba y rumbeaba, apostaron a hacerme caer
Y que no, es Orlando Beártica cae. Entonces le pongo unos 2, 3 meses así, y después ya está. Y llevo 32 años sin volver atrás. Amén. Y al principio sus amigos, al ver que no caí, que no cedí, estaban sorprendidos. Entonces empezaron a ponerme un apodo entre ahí de los que están. Ah, el pastor. Me decían pastor desde que recién comer, porque como decía, yo era muy vulgar, ya dejé de decir groserías. Coqueto. Porque entonces acá toda la decía, oiga, linda, preciosa, hermosa. ¿Cómo estás de hermosa? ¿Cómo estás de linda? Él es la reina más linda. Ya, todas por lo menos. Una cosa es ser amable, cordial, sonriente, saludar y todo. Ah, ser coqueto, gallinazo, seductor, ¿cierto? Y la mujer se motiva mucho por lo que oye. Si le endulzan el oído, pues la mujer vuela y va a caer en pecado. ¿Cómo es de linda? ¿Cómo es de hermosa? Ay, no he visto una mujer tan linda como tú. Pero si la mujer pudiera ver, que Dios le mostrara, se da cuenta que es un lobo con colmillos y garras. Ese lobo que es un lobo, vestidito de oveja, que te está diciendo cosas bonitas, pero para devorarte. Amén. Porque el sexo Dios lo creó dentro del matrimonio, cuando recibes la bendición de Dios. Amén. Ahí es bendito, ahí no tiene nada de pecado. Ahí hay libertad. De lo contrario, es pecado. Amén. Y Dios pues nos indica, hijo mío, pues yo te voy a ayudar para evitar de que mujeres no se dejen endulzar y los hombres no se dejen engañar también, porque las mujeres, ¿cómo hace para con el hombre? Mostrando. Entonces, si yo me pongo una minifalda y si me pongo un escote bien pronunciado y me lo voy al otro y me le agacho, que voy a hacer con papel y se agachó allá, ¿no? Entonces voy a incitarlo. Hay mamás que le dicen a las hijas, vaya, muestre, porque el que no muestra no vende. La misma mamá diciéndole a la hija, para que se case a ver con quién. ¿Y cómo caen los hombres redonditos? Cuando muestran. Es la tentación, ¿cierto? Pero sin Cristo, ¿no? Con Cristo, aunque a uno le muestre, aunque llegue a pronto a sentirse algo tentado, uno no cede ni cae. ¿Cuántos lo creen? ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en mí y yo ya no peco. Antes decía uno, uy, como me la recetó el doctor. Uy, no, ¿esto qué es? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición y qué nada! Usted no sabe lo que le viene por hacer eso. Las consecuencias en el futuro, lo que le va a venir por hacer todo eso. Que parece bonito y placentero, pero que viene es con destrucción después. Y especialmente a mi alma. Amén. Es por esto que Dios nos advierte y nos dice, hijo mío, yo sé que tú no puedes, pero yo sé que con mi Hijo Jesucristo sí puedes. Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El que practica el pecado es del diablo. Practicar quiere decir que lo hace todos los días y se deleita en él. Y le dijeron que eso era pecado y antes de hacerlo. Y sigue adelante y lo sigue haciendo. El que practica el pecado es del diablo. Está influenciado por el diablo. Para esto apareció nuestro Señor Jesucristo, para deshacer esas obras del diablo en nuestro corazón. Solo hay esa única manera. No hay otra manera de salir del pecado. Solo con Cristo. Amén. Que mi fuerza de voluntad y mi fuerza de capacidad. Y hay personas que logran dejar el pecado por un tiempo. Pero después otra vez, duró un mes, duró 2 meses, duró un año, duró... Dios dice, ¿te gustaría durar toda la vida? Vencer, ganar, ser un victorioso.
Yo, sí, Señor, ¿cómo hago? Jesucristo en tu vida. Nunca te apartes de Él. El que permanece en Cristo, permanece en Él, no verá derrota contra el pecado. Amén. Ni consecuencias malas contra su vida. Sino que al contrario, bendición. Lo único que va a recibir es persecución. Eso sí, nos van a insultar, no van a entender lo que hacemos. Que usted por qué ya no adora ídolos, usted por qué ya no va a la Virgen María, usted por qué ya no va a esos santos, por qué no se posta, por qué ya no hace todo eso, porque es pecado. Dejé ya todo eso. No sabía que era pecado. Pero ahora que lo sé y lo entiendo, lo dejo. Amén. Hayan cosas que parecían al contrario, que eran de Dios y no, eran tremendo engaño. Amén. Entonces tengamos mucho cuidado y pidámosle a Dios que nos saque de todo ese pecado. Solo a través de Jesucristo. Él nos va a ir ayudando a Jesucristo en nuestras vidas y con su Santo Espíritu nos va a ir guiando para que tengamos el temor de Dios, que es aborrecer el mal, que es aborrecer el pecado. Y nosotros mismos solitos aborrecemos eso. Yo empecé a aborrecer, por ejemplo, las groserías. Apenas yo recibí a Cristo, nunca, desde que me convertí, desde que yo recibí a Cristo, nunca se me ha salido una grosería. Ni una. Nada. Así esté enojado. Y era bien grosero. ¿Cómo lo logré? No fui yo, Jesucristo en mí. Entendí. Qué fastidio. Cuando yo escucho grosería hasta siento fastidio. Siendo que yo como era. Amén. Lo mismo las morbosidades y todo eso. O la coquetería a todas las mujeres diciéndole cosas. ¿No? ¿Ya? Todo eso se terminó. Terminé con el pecado. Digan conmigo, hoy es día de terminar, pero con el pecado. Termino hoy con el pecado. Le doy a Jesucristo mi corazón y le pido a Él que con su fuerza y su poder me ayude para no volver otra vez al pecado. Amén. Jesucristo, tú eres mi salvación. Me aferro con todo a ti. El que se aferra a Jesucristo no peca más. Amén. Es tremenda la victoria que uno ve. Y yo mismo ni entendía qué es lo que estaba pasando en mí. Pero ¿por qué ya no me gusta esto? Esos sitios donde antes yo iba a tomar y me parecían espectaculares el ambiente, después yo iba, esta cosa, mire que... ¿Y a mí me gustaba esto? ¿Cómo me pudo haber gustado esto? ¿Qué pasó en mí? Jesucristo. En mi corazón. Empecé a ver cómo son realmente las cosas. Y me aparté sin que nadie me obligue y me esté diciendo y que lo va a castigar y le va a venir maldición y le va a venir no sé cuántas cosas por hacer eso. No, me aparté porque me di cuenta lo horrible que es el pecado. Amén. Cuando tú te des cuenta de lo horrible que es el pecado, te apartarás de lo contrario. Dile a Dios, muéstrame. Déjame ver. Porque de lo contrario, ¿no? Quítame este deseo, esa concupiscencia en mi corazón, ese deseo pecaminoso. O esas cosas que yo tenía, ese carácter. Todo, Señor, necesito que me hagas libre. Por eso el Señor te dice, hijo mío, esa acta de decretos que había contra ti, por el pecado, muerte, destrucción, yo quité eso en la cruz del Calvario. Y te doy la victoria, hijo. Colosenses 2, del 13 al 15, dice, y vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Amén. Diga, Jesucristo ya triunfó y me dio la victoria. Amén. Y si yo tengo a Cristo, triunfo, gano contra el pecado. Soy un victorioso. Un victorioso no es que usted gane en un juego. Jugamos
Cualquier jueguito, ajedrez, venga. Gané, le gané, soy un victorioso. Pero ganó haciendo trampa. ¿Es un victorioso? Y el otro que no ganó y fue honesto y transparente, jugó bien, ese es el victorioso. Cada vez que nosotros somos honestos y transparentes, somos victoriosos. Cada vez que le decimos al pecado no, soy un victorioso. De lo contrario, es una persona que está en derrota. Es una persona que está dominada por el diablo. El diablo lo tiene ahí sumiso. Y haciéndole creer todas las mentiras hasta que se vuelva contra Dios, hasta diga cosas contra Dios, hasta es más, hasta manipule para pecar. Hasta algunos usan la misma palabra de Dios para pecar y que le cagüeteen sus pecados. Dios dice, tú crees, usted puede manipular a los demás, pero a mí, dice el Señor, con Dios, ¿quién lo puede manipular? Nadie, ¿cierto? Ni el Señor. Pero a los demás sí se puede manipular. Pero damos gracias al Señor Jesucristo que ahora está en nuestros corazones. Por eso, para terminar, el Señor te dice hoy, Romanos 8, 31 al 34. Seguimos con buenas noticias. Mire, Romanos 8, 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el diablo viene a tratar de hacerte pecar, que usa personas para tratar de hacerte pecar, que te va a tratar de seducir y te va a tratar, y tú dices, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por mí, ¿quién contra mí? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Diga, a mí ya no hay condenación para mí. ¿Quién me puede condenar? Si estoy en obediencia a Dios, ¿quién me puede condenar? Si estoy con Cristo, ¿quién me puede condenar? Nadie. Pero el enemigo sí condena a los que pecan, los hace pecar y después los condena. Y dice, vaya, acábese atente contra su propia vida, vaya, ustedes deberían morirse. Los hace pecar, los hace recrearse y luego los condena para que mueran. Es el plan del diablo. Tenaz, terrible es el. Pero Jesucristo vino a librarnos de esos planes, de esas maquinaciones del diablo contra nosotros. Amén. Y la victoria ya está dada. Digan, ya tengo la victoria en Cristo. Y ustedes dirán, bueno, listo, ¿cómo se sabe que tú entendiste hoy? Cuando salgas. Y vienen las tentaciones. Ahí es donde tú dices. Y que ese odio que sentías hacia alguien, diga, ya no siento ese odio. Antes quería como ahorcar, ahora ya no. No tampoco que uno se deje hacer de todo, tampoco. Pero sí, ya no tengo esos deseos malos hacia nadie. No tengo ningún. Y ojalá se mueran. Entonces, no, ya no. Digan, ya no tengo malos deseos en mi corazón. Antes, al contrario, deseo que esa persona que me está haciendo, tratando de hacer daño, se convierta al Señor. Que me hizo daño, lo perdono. Pero ahora que estoy con Cristo, Dios dice, si yo estoy por ti, ¿quién contra ti? ¿Quién es el que se atreverá a tratar de hacerte daño si ahora yo estoy por ti? ¿Quién es el que te atreverá a tratar de hacerte algo a ti? Porque el que te toque a ti es como si tocara a la niña de mi ojo, dice el Señor. Y tenemos un defensor, tenemos una persona que es nuestro Padre Celestial, nuestro Señor Jesucristo y su Santo Espíritu que nos defiende. Pero ¿será usted pastor? Porque tal vez no has entregado bien tu corazón al Señor. Entrégalo, ven a Él, Él te está llamando, Él quiere abrazarte, Él quiere mostrarte su amor y quiere sacar toda esa contaminación, todo ese pecado que había en tu vida para usarte grandemente, para que tú lleves a otros ese mensaje, esa transformación a otros y que tú desees que todos los demás también sean libres como tú eres libre. Amén.
Yo soy libre, yo deseo que todos los demás sean libres. A uno le duele cuando una persona no camina con Cristo. Y uno le dice y le dice y le dice y la persona no. Como que trata pero no. Y uno siente un dolor en el corazón. Es otra de las cosas porque uno padece. Cuando uno ve que los demás no quieren obedecer. Y antes lo ven a uno como enemigo. Porque uno les dice que eso que está haciendo es pecado. Que no te es lícito tener esa mujer, tener ese hombre. Que no te es lícito hacer eso. Entonces se ponen bravos. Y nos ven como enemigos. A uno le duele también esas actitudes. Ver a una persona sumida en el pecado es doloroso. Amén. Antes no nos importaba nada, pero ahora con Cristo es diferente. Amén. Por eso oramos por todos, para que sean todos libres y tengamos la victoria. Así que vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por darnos la victoria, Señor, contra el pecado, contra el mal, contra los ataques del enemigo, contra esas tentaciones. Gracias, mi Señor. Estábamos indefensos, no teníamos esperanza, porque sucumbíamos continuamente ante el pecado. Pero ahora Jesucristo vino a este mundo a pagar un precio por nosotros y a morir en la cruz para llevar nuestros pecados, pero no se quedó ahí en la cruz, resucitó victorioso para darnos la victoria a cada uno de nosotros. Ya no me pidan victoria, dice el Señor, ya está dada la victoria. Solo tienes que poner tu fe en Jesucristo y creer en Él y la victoria ya está dada. Vas a empezar a vencer y a ganar, a ganar, a ganar y te volverás un más que vencedor, un victorioso, dice el Señor. Así que levante las manos y repitan conmigo: Señor Jesucristo, en esta mañana te doy gracias por tu preciosa palabra. Gracias por confrontarme con el pecado. Gracias por hacerme entender que el pecado me destruye. Pero también yo quiero decirte, Señor, perdóname, porque me he deleitado en los pecados, pero ahora sé que son pecados y que me van a destruir posteriormente. Así que te pido que me ayudes, que seas tú, mi Señor Jesucristo, el que de aquí en adelante me ayude a través de su Santo Espíritu. Gracias, Señor Jesús, por entrar en mi corazón. Repitan conmigo: te invito, Señor Jesucristo, a entrar en mi corazón. Te doy todo mi corazón, totalmente, Señor. Por favor, obra en él como tú quieras, para que se haga tu voluntad y ya no más la mía. De aquí en adelante, en el nombre de Cristo Jesús, me rindo a ti y te pido perdón y te doy gracias por darme la victoria contra el pecado. Ahora lo entiendo, es contigo. Por eso te buscaré todos los días en oración, en lectura de la palabra y congregándome, Señor, para no apartarme de ti y vencer siempre el pecado. Gracias, mi Señor. Ya no soy un derrotado, no soy un derrotado, soy un victorioso en Cristo. Gracias, mi Señor, y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Amén.